Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las primicias, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le proponemos hoy. Oleaje político por decisión de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, respecto a don Ricardo Martinelli. Don José Eugenio Stout, analista político, estará poniendo la lupa sobre este asunto. El 2023, ¿yo para dónde me fui, hombre, don Danilo? 2023 inicia teñido de sangre. ¿Por qué? Rafael Baloyes, fiscal superior de homicidios y femicidios, además de Yuriel Medina, fiscal de circuito, nos acompañan para hablar de este asunto. Migrantes, una tragedia humana. ¿Y qué tragedia? No dejamos de tocar este tema. En esta oportunidad, Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, estará aquí. La semana política, porque la política sube de temperatura, va a ser analizada por Juan Diego Vázquez, diputado independiente, y Ricardo Lombana, del partido Otro Camino, Panamá. El 2023, pinta difícil, hay recesión pronosticada a nivel mundial. Nosotros como país tenemos una hoja de ruta. El tema lo analizamos con Temístocles Rosas, presidente de APD. Y retos en materia salud. Vienen los carnavales, el COVID no se ha ido, en fin, la vacuna bivalente. Todos estos temas los ponemos en perspectiva con el doctor Javier Nieto, él es epidemiólogo. Esa es la agenda. Don Danilo, muy buen día. Me fui hasta el 2003 y no sé por qué. Porque usted está recién llegado. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, muchísimas Aquí gracias. Estuvimos con Dorcas, mientras usted estaba con otras personas. Oiga, y de verdad pues, fueron programas de lujo. El agradecimiento a Dorcas de la Rosa Guevara siempre. José Stout nos acompaña. Bienvenido a Debate Abierto. Muchas gracias, don Hugo. El Departamento de Estado, señalamientos directos hacia el señor Ricardo Martinelli, prácticas de corrupción, por lo tanto, le cierran las puertas a don Ricardo. Pero ¿qué implicaciones tiene eso en la actividad política, en la vida política del país, donde don Ricardo ha dicho, yo aspiro a ser presidente? Bueno, la declaración del Departamento de Estado, realizada directamente por el secretario de Estado, es decir, por el ministro Blinken, es gravísima en lo personal, es un escarnio muy grande, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿verdad? Esta es una noticia que está circulando por todo el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto, a nivel personal, tiene unas implicaciones muy serias para el señor Martinelli. Tiene implicaciones también políticas para el señor Martinelli. Yo no dudo que mucha gente o alguna gente seguirá haciendo política con el señor Martinelli, pero habrá otras que se lo van a meditar un poco antes de acercarse, o si tenían pensado hacer alianza con su partido, van a recapacitar, porque es muy grave la acusación que ha realizado el secretario de Estado de los Estados Unidos. Muy grave. ¿Usted prevé entonces que la estructura política de don Ricardo va a ser estremecida, se va a resquebrajar? Yo creo que sí. ¿Hasta dónde? No lo sé, no lo puedo prever, pero yo creo que eso va a tener un impacto, va a tener consecuencias políticas, a mí no me cabe la menor duda. Y también va a tener un impacto económico en la persona del señor Martinelli, porque va a haber empresas que hoy trabajan con él, o incluso puede haber bancos, ya algunos le han cerrado las cuentas, que pueden decir yo prefiero mantenerme a distancia y no vincularme económica o financieramente con el señor Martinelli. Eso va a ocurrir, eso es normal, además que ocurra con todos aquellos señalados por el gobierno de los Estados Unidos como involucrados en actos de corrupción significativos. Fíjese que usted dice todos los señalados y hay un precedente latinoamericano del señor
Horacio Cartes Jara. A él se le acusó de corrupción sistemática. Al señor Martinelli, de corrupción sustancial. A propósito, me llama la atención los adjetivos, ¿no? Pero después que el Departamento de Estado hizo eso, el Departamento del Tesoro acometió contra las empresas del señor expresidente de Paraguay. ¿Usted ve el mismo escenario evolucionando en el caso Martinelli? Bueno, yo lo que sí puedo decirle con toda seguridad es que estamos en ese camino. Si llegaremos a la meta de lo que se conoce como lista Clinton, no lo sé, pero yo creo que el gobierno de Panamá debería ya tomar las medidas adecuadas para proteger al país de una decisión como puede ser la lista Clinton, que le cierra al señor Martinelli todos sus negocios y todas las personas vinculadas a él también se le cierran sus negocios y su capacidad de operar en bancos, etcétera. ¿Qué margen de acción tendría el gobierno en un caso como este? Previo, porque usted debe ir actuando ya. ¿Qué acciones podría tomar? Yo creo que el gobierno puede tener un plan para en tal caso de que ocurriera eso, ¿verdad? Yo tengo algunas ideas, pero no voy a entrar en eso porque no es mi responsabilidad. Pero el gobierno no puede ignorar que estamos a unos pasos de que el señor Martinelli sea incluido en la lista Clinton. Fíjese que usted habla del tema gobierno y a mí me ha llamado la atención que el gobierno como tal no ha tenido ningún pronunciamiento respecto a algo tan grave como que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya tomado una decisión como esta. Este silencio, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, yo le voy a decir, yo me atengo a los hechos, ¿verdad? Y los hechos son que los hijos del señor Martinelli, que son delincuentes confesos que han purgado su condena en los Estados Unidos, fueron recibidos por la subdirectora de Migración, que es una funcionaria del Poder Ejecutivo, que los trasladó por una vía para evitar que los periodistas pudieran verlos, ¿verdad? O sea, han tenido un trato privilegiado por parte del Estado. Esto es una situación realmente llamativa, o sea, no veo yo por qué el Estado tiene que dar ese trato de privilegio a ninguno. Disculpe, usted me está hablando de una proximidad o una cercanía entre el actual gobierno y el señor Martinelli. Yo no tengo la menor duda al respecto, sinceramente se lo digo, porque hay muchas cosas como igual la justicia. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo? Usted sabe que ellos, cuando los hermanos Martinelli, cuando llegaron a Panamá, tenían que ir a un juzgado, ¿verdad?, a ser informado de las causas penales que tienen pendientes y firmar eso en un juzgado. Pues no, ha sido el juzgado el que se trasladó al aeropuerto para que ellos no tuvieran que ir a juzgado. Esto son cosas muy llamativas. Horas después de que ocurrieran estos dos hechos que me parecen gravísimos, ¿verdad?, por parte del Estado y la Administración de Justicia, es que viene el pronunciamiento del señor Blinken, ¿no? Ahora, fíjese que usted habla en duros términos respecto, duro, pero es la realidad, ¿no? Habla de los jóvenes Martinelli y Linares como confesos y condenados, ¿no? Así es. Y eso me trae a memoria lo que dice en su nota de prensa el partido realizando metas, o más bien de la oficina del propio expresidente Ricardo Martinelli. Ellos dicen, reiteran que no existe en Panamá ni en Estados Unidos de Norteamérica evidencia de transacciones de cualquier tipo que vincule a cualquier acto ilícito en contra de recursos del Estado al señor Ricardo Martinelli. No existe. Bueno, yo en lo que se refiere a Panamá no voy a entrar porque pienso que para eso hay una Procuraduría General de la Nación, para eso hay un sistema judicial. Tengo mi opinión, como la tienen miles de panameños que están asombrados ante lo que debería de ocurrir y no ocurre aquí en Panamá. Pero en cuanto a los Estados Unidos, yo no sé cómo ellos pueden decir eso o afirmarlo, puesto que los hijos del señor Martinelli han no solo confesado que efectivamente utilizaron el sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear dinero, sino que han confesado quién fue la persona para la cual ellos, realizando su solicitud, actuaron, que fue su padre, el señor Ricardo Martinelli. Esto está confesado en un tribunal en los Estados Unidos. Y no solo han confesado eso, sino que además han
hasta donde se sabe, porque esto se sabe también, han dado el nombre de entre 10 y 12 panameños más que han contribuido y que estaban participando en los actos de corrupción y lavando dinero. Esto es algo, ellos para conseguir la condena que obtuvieron, ellos colaboraron abiertamente con la justicia, ¿verdad? Y dieron toda esta información. Eso está, por lo tanto, en los expedientes en Estados Unidos en el juicio. Don Danilo. Señor Stout, estamos ante algo que ni es nuevo para Panamá, ni es nuevo en la región. Ya hemos tenido antecedentes de problemas como este que impactan no solo en un individuo, sino en toda la sociedad panameña. ¿Cuál es la magnitud del impacto que desborda los límites de la persona del señor Martinelli, de su entorno familiar íntimo y que llega a toda la sociedad panameña? ¿Dónde usted ve que hay impacto para la sociedad panameña? Bueno, mire, el daño es enorme, de verdad se lo digo. Acuérdense que nosotros estamos en una aparente batalla, que yo no me creo que sea una batalla, sino un disimulo de batalla, para ser excluido de las listas grises. Pues esto afirma más la visión que se tiene de Panamá de país corrupto, de paraíso fiscal. Imagínense, o sea, se está acusando de corrupción significativa a un expresidente, no a cualquier funcionario, no a un ministro, no, a un expresidente de la República. Entonces, esto afianza esa situación, ¿verdad? Fíjese usted, no es casual, por ejemplo, que en una semana ha habido 2 ataques terribles contra la zona libre de Colón, en que se dice que manejan oro, trafican con oro, y que la zona libre de Colón está conformada por pandilleros, etcétera. Bueno, eso es un poco lo que se ha granjeado la imagen del país, con hechos como este, y que ahora se reafirman. Hay otra pregunta que quiero hacer. En el texto de la designación, que es un término que tiene un significado importante, ¿eh? Es una clasificación que se ha hecho. Es un señalamiento así con el Así dedo. es, exacto, así es. Ese tecnicismo lingüístico de los Estados Unidos es importante tenerlo en cuenta. En el texto de esa designación también se hace alusión a cómo aquí intervienen 2 políticas de los Estados Unidos. La política de relaciones exteriores y, de manera importante, la política de seguridad nacional. ¿Cree usted que Panamá también tiene algún riesgo de chocar con intereses de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos por este asunto que puntualmente aparece citado? Bien, mire, las declaraciones que acto seguido después del señalamiento del señor Blinken hace la embajadora de los Estados Unidos en Panamá, dice con toda claridad que estos señalamientos, estas inclusiones en esa lista de corruptos va a continuar, refiriéndose a Panamá. Y yo pienso que está diciendo eso porque efectivamente hay más corruptos desde el punto de vista de los Estados Unidos, pero que además esos señalamientos, porque ellos saben de la corrupción en Panamá desde hace mucho tiempo, pero esos señalamientos pueden tener algún impacto en controlar ciertas y determinadas actitudes, incluso en el gobierno actual, ¿verdad? Y para evitar precisamente que pueda chocar, aunque yo no lo creo que el gobierno panameño choque, usted imagínese, por ejemplo, ahora con la reunión de la CELAC, que fueron prácticamente todos los presidentes de América Latina, bueno, el presidente de Panamá no fue. O sea que el gobierno evita tener roces con el gobierno de los Estados Unidos. Este gobierno, quiero decir. Claro. Ahora, discúlpeme, no sé si lo entendí bien, pero usted me está insinuando que cuando la embajadora dice que van a continuar señalando, haciendo designaciones, ¿eso implicaría también a protagonistas del gobierno actual? Por supuesto. Mire, o sea, hace solo pocos días, o sea, no creo que valga la pena mencionarlos, pero altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos resulta que entraron con empresas quebradas y resulta que ahora tienen apartamentos de $1,5 millones del valor del apartamento. Bueno, yo no digo que esos dineros hayan sido mal habidos, pero lo que no cabe duda es que lo mínimo que debería o espera la sociedad es una explicación
sobre esto, ¿no? O sea, yo pienso de verdad que va a haber señalamientos de la Embajada de los Estados Unidos sobre funcionarios del actual gobierno. Dejemos las cosas hasta ahí. Solo algo más. ¿Qué vaticina usted del futuro político del señor Martinelli luego de este golpe? Bueno, yo pienso que ya lo tenía difícil, ¿no? Piense usted que las alianzas se cierran en septiembre, en el mes de septiembre, y el que cualquiera que haya querido, cualquier partido, no sé cuál, que se le hubiese ocurrido, vamos a hacer esa alianza, resulta que iba a ser una alianza sin saber si ese señor iba a ser candidato o no, porque se cierra la posibilidad de alianza en septiembre. Ahora, dicen y que si él lo gana, condenan en octubre o en noviembre o en diciembre o en enero. Quienes creen en él dicen que él gana solito, sin alianza. Bueno, por algo creen en él, ¿no? Dejemos la cosa de ahí, gracias. Don José Eugenio Stout, así comenzamos el debate abierto de este fin de semana. Hay un hecho doloroso que nos está golpeando como sociedad. La forma en que ha comenzado el 2023 bañado en sangre. Y no solamente eso, sino la calidad de algunos asesinatos macabros, espeluznantes. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos la lectura del Ministerio Público respecto a este tema. Dos fiscales nos acompañan hoy. Usted siga con nosotros. El año 2023 ha comenzado teñido de sangre, tal como comentamos al irnos al cambio. Y lo que llama la atención es la calidad de algunos asesinatos, decapitaciones, etcétera. Eso ha impactado la opinión pública. Están con nosotros el fiscal Rafael Baloyes, fiscal superior de homicidio y femicidio. Exactamente. Bienvenido, señor fiscal. Y Yuriel Medina, fiscal de circuito. Bienvenidos los dos y gracias por estar en debate abierto. El Ministerio Público, ¿qué lectura tiene de la forma en que ha iniciado este año? A la conversa que tenemos hoy, a esta fecha, 37 homicidios. Esa es la cifra que llevamos y la calidad de homicidios que hemos visto. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Bueno, la sección de homicidio y femicidio metropolitana, en conjunto con las otras secciones de homicidio a nivel nacional, nosotros con los brazos auxiliares hemos realizado el análisis de los casos delictivos que se han ejecutado en enero de este año. Definitivamente, San Miguelito ha dado un repunte en cuanto a la comisión de estos delitos. No obstante, la comisión, las conductas delictivas están relacionados con grupos que están realizando ajustes de cuentas y personas que se han vinculado a delitos de pandilla, a delitos de droga, y definitivamente ese ser humano se está exponiendo demasiado al cometer conductas delictivas graves y estos grupos criminales están haciendo la ajuste de cuentas. Hay pocos, hay que ser sincero. Se están dando los homicidios, no obstante, con relación al año pasado, hay un leve aumento. Sin embargo, los homicidios que se han cometido van dirigidos en un 80% a personas que están en actos delictivos. Ahora, cuando yo escucho ese argumento de que son personas del malvivir, se están matando entre ellos, es un ajuste de cuentas, yo entiendo el argumento, pero ese argumento me está diciendo que las autoridades no tienen la capacidad de ponerle fin a esa violencia. ¿Esa lectura ustedes la han hecho? Bien, si hacemos un antecedentes del 2022, la cantidad de operaciones que ha realizado la Fiscalía de Pandillas, la Fiscalía Antidrogas y específicamente la sección metropolitana de homicidios, nosotros hemos capturado a un número plural de personas en los operativos. Se realizaron 286 allanamientos. En esos allanamientos, 92 personas fueron capturadas en los allanamientos. Y eso trajo como consecuencia que el 2022 fuese el año con menos homicidios en comparación de 2021. No podemos juzgar un mes de enero que va a ser la tendencia a nivel nacional. Yo le puedo decir, el año pasado se dieron meses de 46 homicidios. O sea, nosotros no queremos que pasen los homicidios. No obstante, lo que nosotros vamos a intervenir como Ministerio Público es nuestra labor, persecución penal. Se da el homicidio, intercede el Ministerio Público dentro de su labor. Antes se decía, el delito no paga porque usted tenía que enfrentar la justicia por el delito. Muchos han hablado de certeza del castigo y demás. Yo no quiero entrar en eso.
Pero cuando hay ajusticiamientos entre los delincuentes, implica que hay una justicia entre ellos que está funcionando. Parte de lo que me ha tocado leer respecto a estos últimos casos, y usted nos dirá si ese es el móvil real, cuando se dan decapitaciones, etcétera, y no de los delincuentes, sino de familiares, allegados, es una forma de amedrentar, de amedrentamiento. Es decir, el oleaje de la delincuencia está tocando ya la puerta no solo de los delincuentes, sino de sus allegados, de sus familiares. Bueno, no necesariamente es un mensaje que se envía, sino son ocultamientos. También se han dado homicidios dentro del núcleo familiar y el ocultamiento de esa evidencia para no ser responsable. Los seres humanos no quieren una responsabilidad penal. Entonces el razonamiento que están utilizando es deshacerse del cuerpo, cercenándolos, calcinándolos. No obstante, nosotros, le puedo decir, hemos sido efectivos en la identificación, uno, de los autores del hecho, la vinculación, y los hemos llevado la mayor cantidad de personas ante los tribunales y hoy día están detenidos. Ahora, el impacto en la opinión pública cuando uno recibe esos videos, este último, el caso de lo ejecutan, después hablan con la persona, ya lo han cercenado, hablan de cortarlo más. ¿Esa violencia se está recrudeciendo o estamos normalizando el mensaje que también envían estos delincuentes al filtrar estos videos y que no solamente llegan a grupos específicos, llegan a toda la ciudadanía? La lectura que tiene usted, señora fiscal. Sí, dentro de las investigaciones que se llevan, primeramente se identifica un móvil. Se trata de identificar por qué se dan estos hechos. Y precisamente en ese sentido es que, como usted señala, señor Hugo, se ven la delincuencia y se ven a estas personas que cometen los hechos y no solamente decir que sí, que andaban en mal vivir y todo esto. Esto es parte de la investigación, pero no quiere decir que porque sean delincuentes no se está realizando una lectura real de esos hechos. Sin embargo, debemos entender que sí se han dado hechos violentos y que estas personas quieren mandar un mensaje. Es un crimen organizado que se está dando, son personas que están trabajando bajo la criminalidad. Pero eso es parte de la investigación y es parte de igualmente la política que se está trabajando internamente dentro de estos hechos. Don Danilo. Sí, hay una especie de cascada. Hay el incidente delictivo o supuestamente delictivo, mejor dicho, y luego hay el proceso en el que ustedes como fiscales califican si hay delito o no, y luego viene la sentencia. De las carpetas que ustedes, de la cantidad de carpetas que ustedes inician en un año, ¿cuántas llegaron a sentencia condenatoria? Bien, las carpetas de las investigaciones se aperturaron en 2022. El 52% al cerrar el año ya estaban imputadas, con personas sentenciadas, que fueron 138 personas sentenciadas, con condenas ejemplares, entre 20, 25 años, 40 años, 50 años. Esas 138 personas, el 80% se acogió a un acuerdo de pena. Pero para que un indiciado y un abogado acepte un acuerdo de pena, quiere decir que el Ministerio Público hizo una investigación efectiva, eficaz, para poder ellos arribarse a una condena previa, despojándose de un juicio, donde posiblemente ellos pueden apelar a un tribunal de juicio, a un jurado de conciencia, de salir impunes. Pero ante eso se despojan de ese derecho que tienen constitucional y aceptan el acuerdo de pena. Eso quiere decir un trabajo eficiente, eficaz que está realizando el Ministerio Público en la recabación de los elementos probatorios para desarrollarlo en juicio. No obstante, lo están aceptando previamente. Y aquí tenemos el caso específicamente que sucedió de la estilista nacional colombiana, donde asume la responsabilidad, pero no la asume porque en principio él quería aceptarla. Es porque se recabaron los elementos de prueba. En 9 días se recabaron los elementos de prueba que acreditaron la identidad de la persona, acreditaron la participación de él grave con muchos elementos de pruebas. Y ante eso arribó a aceptación de una condena de 25 años. Eso quiere decir que hay una respuesta oportuna, una certeza del castigo, que es lo que queremos llevarle a la ciudadanía. Certeza del castigo, pero con condenas ejemplares. Ahora bien, si hubo 501 homicidios, 138 sentencias condenatorias, ¿dónde está el resto? Bueno, los casos pasan a imputación en primera instancia. Son 6 meses que la ley da un término para que se siga la investigación.
Luego de esta etapa se va a una base intermedia donde hay una depuración de pruebas y después hay una fecha de juicio. Las fechas de juicios están 2023-2024. Nosotros quisiéramos que las fechas de juicio fueran de manera inmediata y se hubiese visto un reflejo más inmediato de la sentencia condenatoria, pero las personas están detenidas, las que cometieron los delitos. Ahora bien, cuando se habla de acuerdos de penas, este es un tema que en la opinión pública se ha creado un gran debate, porque el sentido común dice, si esta persona es culpable, hay una investigación que dice es culpable, asesinó, ¿en qué lo beneficia un acuerdo de pena? Debe caerle la pena máxima sin ningún acuerdo. Por lo menos eso dice la lógica simple y elemental. ¿Cómo cabe un acuerdo de pena en una persona que tengo todos los elementos para la condena, que todas las pruebas señalan que fue él? O sea, ¿dónde hay espacio para un acuerdo de pena? Sí, igual debemos recordar que en nuestro ordenamiento penal se permite establecer los acuerdos de pena. Pero no es obligatorio. No es obligatorio, pero es una solución alterna. Entonces, dentro de los acuerdos de pena debemos verificar, como se señala, se están llevando casos fuertes. Estos juicios no se van a dar mañana ni pasado, son juicios que se están programando en varios años. Hasta 2025 se tienen programados juicios. Sin embargo, de los casos que se tienen elementos certeros, se llegan a acuerdos de pena. ¿En qué le beneficia a esta persona? En nada, si acaso la rebaja que se le reconoce de 1/3 que señala la ley. Sin embargo, para un asesino. Sin embargo, es una investigación que se lleva inmediatamente y que los acuerdos, por lo menos este caso que se dio en el mes de enero, ya a la fecha de hoy tenemos un acuerdo de 25 años, ya hay una certeza del castigo para ese caso. ¿Qué es lo menos o el piso que se logra en un acuerdo de pena en el caso de los asesinatos? Nosotros hemos llegado a acuerdos de hasta 40 años de prisión. Que una persona, dentro del año 2022 se cerraron 110 acuerdos. Que una persona admita una condena de 40 años es porque existen elementos certeros. En el caso de los feminicidios, hablemos un poquito de ese tema, de los femicidios. ¿Cómo ha iniciado el año 2023? Bueno, gracias a Dios no se ha dado ningún femicidio a nivel nacional y hay que llamar a la reflexión también porque el año pasado se dio una rebaja significativa en los actos de femicidio. Eso definitivamente hay campañas que lleva a cabo el Ministerio Público en las sensibilizaciones para que respetemos a la mujer, al ser humano más preciado que tenemos dentro de la vida humana. Los femicidios, la tendencia ha sido a la baja aquí en Panamá. ¿Este fenómeno solamente es producto de las campañas o hay algo, o también es reflejo de lo que está pasando en el tema económico en la sociedad? Porque se disparó durante la pandemia al estar conviviendo las parejas. Ya nuevamente, digamos que se ha recuperado algún nivel de ritmo de normalidad, entre comillas. ¿Esto ha impactado en este comportamiento? Bueno, en el tema, cuando se verificaron las cifras, más que todo era de violencia doméstica. Más violencia. Más violencia doméstica. Sin embargo, las estadísticas de femicidios se mantuvieron. Igualmente, dentro de las vinculaciones a los delitos de femicidio, se tiene un 100%. En el área metropolitana es un 100% de vinculación para estos hechos, por lo cual eso se transmite en que las personas que cometen este tipo de hechos son vinculadas inmediatamente y son llevadas a un proceso. Casos en el año 2022 y condenas logradas. Femicidios. En femicidios, de los casos se lograron aproximadamente 12 condenas por femicidio de casos anteriores, porque tenemos en cuenta que hay casos de 2021 que estamos trabajando, que estaban en fase de juicio o en fase de intermedia, y todo eso arribó entonces en el 2022. Este año, ¿qué vaticinan ustedes para este año y si cuentan con los recursos suficientes para enfrentar lo que tenemos como sociedad en materia de violencia? Ok, este año nosotros hemos iniciado con 2 operaciones. Ya se han dado 2 operaciones y se han vinculado dentro de estas operaciones a 18 personas, las cuales se le ha aplicado detención provisional. Es decir, que nosotros desde el día 1 hemos iniciado trabajando, no solamente viendo una estadística que ha aumentado, sino aplicando un trabajo y no solamente los casos de enero, sino que se sigue todavía trabajando la estadística del año 2022 y vinculando de igual forma estos casos. Don Danilo. ¿Cómo se ha comportado la reincidencia en los distintos delitos? Bueno, con relación a los delitos de homicidio, debemos plasmar que son conductas y condenas altas.
estas personas definitivamente no van a tener la oportunidad de reincidir prácticamente en una conducta similar. Pero Claro, se sabe cuando se publican fotos de delincuentes no capturados, se lleva el registro y ha cometido tantos homicidios. Exacto, sí. No necesariamente han cometido conductas de homicidio, han cometido otras conductas menos graves. Y nosotros llevamos un trabajo en equipo con las demás fiscalías a fin de llevar la información completa de estos sujetos que son de alta peligrosidad y poder capturarlos. Hombre, gracias por traernos esas cifras que a la postre sí, son números, pero estamos hablando de seres humanos que han perdido la vida en manos de otros seres humanos. Tocamos tangencialmente el tema de la violencia intrafamiliar. Vamos a seguir abordando ese tema porque la concienciación es importante y tener este balance de lo que ha hecho el Ministerio Público, estas 138 sentencias condenatorias y que están avanzando los otros el resto de los 501 que fue en total el año pasado, nos pone al tanto un poco de lo que están haciendo nuestras instituciones. Gracias, le reitero, por habernos acompañado. Vamos a una pausa. En segundos regresamos para hablar sobre ese drama humano de los migrantes y otros temas que también está atendiendo la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo nos acompañará en segundos aquí en Debate Abierto. Siga con nosotros. Un 250.000 de migrantes pasó por Panamá el año pasado. Ha iniciado el mes de enero con 17.000 aproximadamente. La última cifra que manejamos nos corrobora el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que nos acompaña. Bienvenido, buen día. Buenos días, sí, Hugo, la verdad que buenos días a todos que nos ven y nos escuchan. Hemos iniciado un año movido, un poquito diferente en el tema de migración, donde cambiamos un poquito, ya los hermanos venezolanos no están viniendo tanto, vienen del área de Haití y en números un poquito superior, o bastante superior al año pasado, pero no creemos que vamos a terminar con la mayor cantidad de esos 244.000 personas que pasaron en el año 2022. ¿Por qué cree que no va a ser superior? ¿En qué se sustenta? Bueno, lo que pasa es que los números actuales en enero están regresando a los números del 2021. Y la población, la cantidad de población y las personas corresponde a las mismas nacionalidades de los años anteriores. Lo que pasa es que se dio un fenómeno a partir de mayo del año pasado, donde comenzaron a entrar 40.000 personas mensuales, entre 40.000 a 30.000 personas mensuales. En este fenómeno de hermanos de Haití, ellos vienen del sur, vienen de Chile, vienen de la Argentina, vienen del Uruguay, y no hay esa cantidad de personas que venían y esa facilidad que tenían los venezolanos que venían Venezuela, Colombia, Panamá o de Colombia, que en donde tienen una buena cantidad de millones de habitantes de venezolanos, venían directo para acá. ¿Las decisiones que ha tomado Estados Unidos respecto a la migración se han convertido en un disuasivo o no ha impactado en la mentalidad de los migrantes? No, sin lugar a duda un disuasivo para personas de origen venezolano. De lo cual ocurrió fue que teníamos migración de norte a sur y de sur a norte. O sea, teníamos gente del norte que venía de regreso porque habían sido no admitidos, ya sea en la frontera México-Estados Unidos o que se dieron cuenta en el camino que no iban a poder cruzar. Pero sí, sin lugar a dudas, si vemos los números, cuando en agosto terminamos con 40.000 personas, en octubre por allá más o menos la misma cifra, y ahora en venezolanos estamos hablando que lo que va del año han entrado 200 personas. O sea, ¿se ha cuantificado ya cuántas personas se quedaron en el camino, perdieron la vida en la búsqueda de un sueño en el norte, en las selvas de Darién? No. ¿Se tiene la cifra ya? No tenemos, y la razón no es una cifra final, todas las cifras son no oficiales, porque no compartimos todavía información, Colombia no nos comparte información de cuántas personas entran en el tapón del Darién y salen. Y definitivamente sin eso no podemos tener una certeza, salvo los rescates que puedan realizar el Senafrón, salvo las informaciones un poquito vagas que podemos recibir de personas que están migrando. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, en lugar de Come Gallina vio una persona, el otro dice a 2 horas de la bandera, del hito de la bandera. Pueden ser la misma persona que la han visto 2 o 3 veces. Hay dificultad para llegar por parte de Senafrón, no hay presencia militar de Colombia. Colombia no ofrece información, nada más la información que nos dan esporádicamente cuando salimos a los medios o vamos a foros internacionales, es la cantidad de personas que transportan en la lancha, donde
de Necoclí hacia Capurganá, pero no nos dicen cuánta gente va a La Trocha. Y hay una razón, ¿no? Obviamente ahí no hay un control como el que tenemos en Panamá, por eso que nosotros le decimos a los entes internacionales que Panamá está haciendo su trabajo y le pedimos que otras naciones también las hagan. Con todos esos agravantes y teniendo en cuenta que es difícil tener una cifra exacta, ¿cuál es la cifra extraoficial con que cerramos 2023? Digo, 22. Bueno, hablamos entre 14 y 15 personas, pero eso la verdad es que yo no me atrevo a decirlo porque estaría no contando a personas que pueden haberse perdido o pueden haber seguido adelante. Entre no encontrados tenemos una cifra, pero no sabemos si tomaron otra ruta, no sabemos si fueron por el área del Caribe o si se retornaron. Teníamos retornos cuando recién se dio la política pública de Estados Unidos, teníamos retornos, personas que estaban en MTT que retornaron voluntariamente. Esas personas no sabemos si llegaron a Colombia, no sabemos si llegaron a Venezuela. Entonces, la verdad es que es difícil dar una cifra y por eso que yo me abstengo un poco de dar esa cifra porque... ¿Y de los no encontrados sí se tiene? No. Tampoco tenemos. Don Danilo. Sí, este fenómeno tengo la impresión de que es mucho más sostenible en cantidad de lo que uno se imagina, porque ciertamente ha caído la cantidad de venezolanos, pero sube de repente la cantidad de ecuatorianos o de haitianos. Correcto. Entonces, al final es gente, es gente igual. ¿Cuáles son los derechos de esas personas que usted siente que de manera urgente están más a riesgo? Correcto, claro. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y definitivamente ese es el balance. Más ecuatorianos que todavía no estamos identificando como que el porqué de salen de Ecuador, una economía dolarizada, ¿no? Bastante estable políticamente comparado con los vecinos, versus Haití que sale de, vienen de segundos países, no es que vienen de Haití hacia acá y regresan, vienen de segundos países con doble nacionalidad. Por eso vemos nacionales que trazan de Brasil, de Chile, de Argentina, pero en realidad muchos de ellos son cuyo padre o madre son haitianos. Mire, dentro de los derechos a la vida, bueno, primero de todo el bienestar, de poder estar tranquilamente en el país donde emigraste. Algo está pasando en los países que hace que tú tomes esa decisión de salir. Probablemente por eso nosotros en Panamá, dentro de las altas y bajas que tenemos, todavía no se han dado esas situaciones, salvo en el tiempo de la dictadura militar, que no tenemos que salir del país. Entonces, primero de todo, ese derecho a no migrar, que hablan muchos, que es el derecho a que se te satisfagan todas tus necesidades. Pero en el camino, primero a individualizarte, o sea, a saber quién es, quién viene, cuántos vienen, el derecho a la salud y a la seguridad. A la seguridad se vulnera mucho, no solo la seguridad en cuanto a la protección del Estado, ya sea panameño o colombiano, sino a las personas que son objeto del narcotráfico, objeto de la trata. Pero es lo que a mí me preocupa mucho, lo que yo he observado en campo, una enorme proporción de niños, una significativa proporción de niños. ¿Qué alarma ustedes están viendo ahí? Sí, bueno, nosotros el año pasado, producto de esta migración enorme, que la primera vez que llega hasta la propia capital, fueron alrededor del 24%. Históricamente, la Defensoría ha reportado junto con migración entre un 12-10% de niños y un mínimo no acompañado. Este año estamos viendo que las cifras están aumentando un poco. El año pasado cerramos grandísimo porque venían familias enteras desde Venezuela a Colombia, enteras las familias. UNICEF está ahí Red Internacional, estamos nosotros, hay espacios amigables, está CENIAF, tenemos una fuerza de tarea ahí, no me gusta decir eso de conjunto porque eso es del gobierno, pero una fuerza de tarea para los niños, donde en caso que vengan no acompañados se activa. Tenemos grupos de WhatsApp, informaciones que enseguida vamos activándonos en Darién, pero nos damos cuenta cuando llegan a nuestros centros de atención de migrantes, ya sea en Bajo Chiquito o en Canamembrío. Lo que no sabemos, estimado, es cuántos vendrían en el camino, para podernos preparar y para podernos decir, ok, ahí vienen 10 personas menores de edad con supuestos padres, con supuestos tíos, porque eso también es lo que pasa, ¿no? ¿Eso de supuestos lo remarca porque hay tráfico de niños? No puedo decir que hay tráfico. Lo que pasa es que en el camino hay personas que se adentran al Darién sin saber nadar o con graves problemas de obesidad, de diabetes, con discapacidades y se quedan o simplemente por el cansancio, porque yo creo que, yo hablo por mí, yo no paso el Darién, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo no abandonaré a mis hijos.
pero hay personas que se lo dan. Yo se lo doy a usted, usted me lo va a cuidar. Entonces, cuando llegan acá, dicen, no, es que él es tío, pues, migración, al hacer la verificación, porque nosotros, bueno, repito, somos uno de los pocos países que hacemos verificación biométrica, verificamos documentos, es que no son familia. Y ahí aguantamos al niño porque no lo podemos dejar pasar. Bueno, con la experiencia que hemos tenido estos 2 últimos años, ¿qué tenemos preparado ante la eventualidad de que la ola migratoria vuelva a alcanzar esos niveles que tuvo en estos 2 últimos años que han sido impactantes? Sí, yo creo que, mire, hay probablemente a veces me acusan de defensor de gobierno, pero hay que decir las verdades, y la buena, lo malo y lo feo. Lo bueno es que gracias a los organismos internacionales y al gobierno nacional han invertido en un albergue mucho mejor de lo que teníamos. Antes eso era casi, cada lugar, casitas eran diseñados como para países nórdicos. San Vicente es nuevo, ¿no? Sí, totalmente nuevo. Y ahí UNICEF, ahí OIM, ACNUR y otros socios estratégicos han metido muchos recursos y hay calidad de agua, hay lugares seguros para niños. Ya estamos preparados si aumenta un poco más de lo que tenemos ahora. Lo que pasó el año pasado, yo creo que ni Panamá ni ninguno de los otros países estaban preparados para recibir 250.000 personas, 240 y tantos mil, casi 250.000 personas en el año. No estábamos preparados. Sabemos que sí había respuestas de la empresa privada, de grupos pro Venezuela, de las iglesias, algunas iglesias católicas, iglesias evangélicas, y hasta el mismo consulado de Venezuela contestó muy bien, y estamos con esa experiencia, creo que podemos trabajar. Una notita nada más, 30 segundos. ¿Cuándo va a ir a limpiar playas en el oeste? Porque ha tenido usted confrontaciones proverbiales con la gobernadora Sidney y también con el señor Juliao, alcalde de Chame, si la memoria no me con la gobernadora no, la verdad que tenemos una buena relación, simplemente puede haber sido un malentendido, pero el alcalde, la verdad es que, mire, yo me pongo los guantes cuando sea. Yo hice servicio social en mi colegio, aquí en 20 años en el Club Activo 2030, ahora en la Defensoría. A mí eso me llena más. Me pongo los guantes para trabajar, no para pelear. No, para hablamos de guantes distintos. Por eso, me llena más. Me llena más eso. Gracias, señor defensor, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que este es un drama humano. Panamá lo ha encarado y eso hay que reconocerlo. A nivel internacional también se ha dicho, tristemente, no todos los países han abordado esta tragedia humana de la manera correcta. El reto que tenemos como país es precisamente seguir transitando en esa dirección. Vamos a hacer una pausa y en segundos regresamos porque en materia económica el 2023 no pinta necesariamente bien a nivel global. Panamá tiene una hoja de ruta ante la posibilidad de recesión económica. El impacto también del tema Minera Panamá, que es una asignatura que tenemos pendiente, eso lo abordamos en segundos con el presidente de APD, Temístocles Rosas. En segundos nada. Nuestra macroeconomía cerró bastante bien el año 2022, pinta, mirando la vecindad, también con posibilidades, con buenas posibilidades. Sin embargo, pende la espada de Damocles de una recesión mundial. ¿Tenemos hoja de ruta o no? Esto es lo que conversamos, o vamos a conversar con don Temístocles Rosas, presidente de APD. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, don Buenos días. Pero antes de eso, a mí me está resonando en los oídos todavía lo que dijo don Danilo, el señor Stout. Así es. Que lo ocurrido con el señor Ricardo Martinelli es una raya más al tigre. Es decir, un país desde fuera, como se nos capta como país corrupto, lavador de dinero, y que esta es una raya más al tigre, lo que estamos viviendo. ¿Cómo toma APD lo que está pasando con el señor Martinelli? Mire, yo creo que el caso que ha mostrado y que ha indicado a través de la comunicación que ha hecho el secretario de Estado, Anthony Blinken, de quitar las visas al señor expresidente Ricardo Martinelli y a su familia más cercana, definitivamente, y por las razones por las cuales expone el comunicado, que es por una corrupción y actos de corrupción que se dieron durante su gobierno, definitivamente empeora muchísimo la imagen del país. Nosotros que estamos desde el sector privado pidiendo un trabajo a través de nuestra Cancillería, de nuestros estamentos diplomáticos, la búsqueda de mejor imagen para el país, definitivamente esto no ayuda en nada. Creo que es un mensaje que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, pero también tenemos que redoblar ese esfuerzo
para dar una imagen correcta. Nosotros tenemos, aparte de eso, una situación con el tema de las listas grises que tienen un impacto financiero y un impacto en la economía que quizás el panameño normal, común, no lo ve, pero a nivel macroeconómico sí tiene una repercusión. También ayer hay una información muy tendenciosa, un poco temeraria a mi juicio, que emite el diario The Guardian en Inglaterra con relación a las actividades de la zona libre. Yo creo que la zona libre podrá tener algunas situaciones que se dan, pero en general no lo es así. Y tenemos que hacer un trabajo de imagen, Hugo. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿en qué medida es posible ese trabajo de imagen? Porque precisamente nos decía el señor Stout que esto forma parte de una guerra no declarada de dañar la imagen de Panamá, independientemente de que ocurran o no delitos como pasa en cualquier país. Que hay una guerra declarada contra Panamá en tema de imagen. ¿Ustedes lo captan de la misma manera? Sí, yo sí siento que hay, desde que siempre se ha atacado nuestro sistema financiero, se atacó nuestro sistema de sociedades anónimas. Recientemente, esas declaraciones que tuvo el exgobernador del estado de la Florida, Jeb Bush, sobre el tema de los barcos, que nosotros tenemos la marina mercante más grande del mundo. O sea, sí hay muchas condiciones que quieren afectar el trabajo de una economía panameña y en donde los empresarios y los sectores productivos tenemos mucho más que enseñar que aquellas cosas que se nos quieren endilgar. Y en ese sentido, nosotros exhortamos a nuestras autoridades a que trabajemos en conjunto, que vean qué es realmente Panamá, qué realmente se puede hacer en Panamá. Nosotros en el sistema financiero tenemos uno de los sistemas más complicados para abrir una cuenta, para hacer unas transacciones y todo, pero vemos cómo otras jurisdicciones son muy laxas, son muy flexibles y son de esos países que nos acusan a nosotros de promocionar lavado de capital. A propósito de las autoridades, nosotros, no sé, es una impresión. Yo siento que estamos contra las cuerdas, que somos muy reactivos y reactivos a una velocidad entre lento y parado. Es mi punto de vista. No necesitaremos que las autoridades tengan que sean proactivos, tengan reacciones mucho más rápidas, que haya mayor coherencia, porque al final estamos hablando de atraer inversión para reactivar la economía. Y la gente no viene a Panamá porque, bueno, somos los únicos. Esta es una competencia mundial y en la medida en que nuestra imagen se ve perjudicada, claro que no vamos a estar entre las prioridades para invertir. El punto, vuelvo entonces, ¿no le está faltando algo de estrategia y de táctica a nuestros gobernantes? Yo siento que necesitan redoblar esfuerzos y necesitamos tener una estrategia mucho más clara y hablarlo claro dentro de los diversos foros y dentro de los diversos espacios que se tienen a nivel diplomático. Entiendo que esta tarea no es fácil. Recuerdo cuando hubo el caso de las sociedades anónimas que ni siquiera nos atendían la visita y tuvimos altos funcionarios del gobierno y Francia no nos recibió, simplemente no nos recibió. Pero es un trabajo que hacerlo con el apoyo de más países. Aquí hay que sumar fuerzas para que junto con el apoyo de más países podamos llegar y plantear lo que Panamá realmente es. Porque Panamá no es eso. Panamá no es un país donde su sector empresarial es corrupto, donde su sector productivo es corrupto. Nosotros tenemos ejemplos de capacidad de desarrollo y demás, y nosotros tenemos que quitar esa imagen porque es mucho más lo bueno que lo poco malo. Ahora tiene que ser una estrategia de país también y también verlo como un objetivo de Estado, más que un tema ocasional de gobierno, don Danilo. Hace muy pocas semanas, la directora del USAID dijo en el foro que hubo en Washington sobre corrupción que en el mundo la corrupción se lleva 1.26 billones de dólares, es decir, 1,26 siguen 10 ceros, o sea, de dinero, y que eso supera 9 veces la cantidad, el presupuesto de todo el USD en la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, 9 veces. En Panamá, ¿puede el sector privado decir que hay una estrategia desde su ámbito para combatir la corrupción, que evidentemente es un problema que se nos echa en cara? O sea, podemos decir que Panamá no es así, pero de que se nos echa en cara, se nos echa en cara. ¿Puede decirse que el sector privado tiene una estrategia para decir, vamos por aquí en este rumbo? Mira, nosotros como sector privado hemos reforzado mucho
el tema de la ética, las buenas prácticas, el gobierno corporativo dentro de nuestras organizaciones. Yo no voy a eximir de que habrá empresarios que quieran irse por la ruta fácil, porque sí los hay. Y lo que nosotros exhortamos es a que nuestro sistema de justicia tenga la capacidad de identificar y sancionar a quien no lo hace correctamente. Pero muchos, en su mayoría, sí lo están haciendo y promovemos eso. Y eso es lo que se ha hecho y el presidente de CONEP, Rubén Castillo, lo ha exteriorizado. Igualmente los gremios más importantes de este país, en los sectores, en el interior del país, queremos que las cosas se hagan correctamente. Y ahí lo que necesitamos es una conjunción de intereses junto con el sector gobierno para que pueda haber ese trabajo fluido, ese trabajo transparente donde rindamos cuentas y se castiga a quien no lo hace. Fíjese que nos estamos yendo detrás del gusto y no abordamos el tema para el que estamos aquí sentados esta mañana, pero le añado algo más. Ahora que habla de justicia y certeza del castigo, se lo caso con el tema con que comenzamos. En gran medida, esto que pasó con el Departamento de Estado y el señor Ricardo Martinelli son oleajes de un gran escándalo internacional, el caso de Brecht. Un capítulo que ya en muchos países ha sido cerrado. Es más, ya la propia empresa ni siquiera se llama así, tiene otro nombre, sigue haciendo negocios en el mundo y ganando premios internacionales. Ya ellos superaron ese trauma y nosotros no. ¿Qué podría hacer el país o qué deuda tiene la justicia de Panamá para que por lo menos este tema que a nivel internacional ya tiene castigados en Panamá, pues también podamos decir o sentir satisfacción de que la justicia cumplió con algo que evidentemente en todos los países y con el mismo bagaje de pruebas tiene a gente tras las cárceles? Mire, yo creo que el reto que tiene el sistema judicial panameño es concluir un proceso judicial, concluirlo. Creo que ha habido dentro de las estrategias que se han tenido durante todos los procesos, porque no solamente es uno, son varios los que se van llevando paralelamente, ha habido estrategias para dilatar, para llevar eso, buscando que pueda existir, que se caduque el caso, que pues, prescriba principalmente. Yo creo que el sistema de justicia tiene una prueba muy importante de que tiene que actuar y aplicar la ley dentro del país y evitar que tácticas dilatorias vayan a llevar a una prescripción del caso. Ahora mismo la justicia tiene el reto de presentar una cara como la que todos los panameños estamos esperando y que sea ese el paso, porque nosotros necesitamos una institucionalidad, una fortaleza en nuestra estructura judicial para garantizar un país seguro. Crimen y castigo, así tiene que ser. Don Danilo, ¿sí? Sí, entonces el sector privado reclama un desempeño de la justicia mucho más eficaz. Es correcto. Bien, esa es la lectura. Vamos al tema de la economía y la expectativa que tiene el panameño. Al final, la macroeconomía, cuando se presentan las cifras, el panameño dice, ¿esto con qué se come si yo no tengo trabajo? Así que miremos un poquito lo que viene en el año 2023 y las expectativas de recesión a nivel mundial. Ya también hay expectativas de crecimiento económico mucho más reducidas del Banco Mundial. Panamá, dentro de todo ese espectro, se habla de 4.2 de crecimiento. ¿Es suficiente para la generación de empleo, para recuperarnos económicamente? ¿Realmente tenemos una agenda como país para enfrentar lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo lo ve APET? Mira, primero que quiero reconocer que el año 2022 presentó unas cifras muy positivas. Sí. Yo creo que el crecimiento, pues ya veremos los resultados finales, pero está muy por encima del 7% como un crecimiento del Producto Interno Bruto. Este crecimiento se está dando en unos sectores que no necesariamente están generando puestos de trabajo. Entonces sí se necesita voltear una estrategia hacia los sectores que generen puestos de trabajo, sector comercio en el consumo, sector construcción, sector turismo principalmente, que son más generadores de puestos de trabajo. Lo que es importante para el año 2023 es que pese a unas condiciones económicas mundiales, sigue el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, seguimos teniendo incremento de precio del petróleo, ya vemos en las últimas 3 revisiones de la Secretaría de Energía un aumento en el precio del petróleo, una condición de la cadena de producción en los Estados Unidos que preocupa, un incremento en las tasas de interés en los Estados Unidos, una situación China-Estados Unidos que tiende a limitar un poquito la capacidad productiva. Estas cosas a nosotros nos afectan.
pero todavía tenemos un rango positivo. Nosotros vamos a hacer la economía que más crezca durante el año 2023 de toda la región, pero tenemos que estar alerta a ciertas cosas, Hugo. Nosotros tenemos que garantizar una administración fiscal de nuestro presupuesto y de nuestro gasto público de una forma racional. Tenemos que buscar la manera de que no perdamos el grado de inversión. El tema de la minera, si nosotros no concretamos un tema de minera que tiene un porcentaje importante en el crecimiento del país, lo tenemos que mirar con mucho más detenimiento porque pudiera haber una repercusión en el grado de inversión. Y necesitamos también mejorar esas cadenas productivas que nosotros tenemos. Necesitamos seguir fortaleciendo esa capacidad de exportación que ya lo hemos ido haciendo. Nosotros vamos recuperando los márgenes de exportación y aumentando la capacidad productiva y tenemos que buscar herramientas para que ya nuestra construcción genere y el sector turismo, como he mencionado. De todo lo que nos menciona y de la fiebre que no está en la sábana y a nivel mundial, me quedo con el tema de minera. ¿Por qué razón? Porque piedra angular del crecimiento e incluso de generación de empleos para el país, no podemos ocultarlo, es la minera. ¿Hasta dónde da este espacio de manejo en el tiempo que tenemos de empantanamiento ni para adelante ni para atrás? Que no hay un contrato en concreto, que nos encontramos en la situación en que estamos. ¿Hasta dónde podemos soportar esto sin que se afecte lo que usted está señalando? Eso del grado de inversión, eso de la confianza, eso de la seguridad para el inversionista y para la imagen país. Mira, yo sobre el tema de la negociación, yo tengo plena confianza en el equipo panameño. Yo creo que el mensaje que hemos dado como sector privado es sobre todo que se busquen las condiciones más justas y beneficiosas para la República de Panamá en cuanto a la retribución de rendimientos, en la retribución de regalías, que se garantice la seguridad jurídica, que se garantice la seguridad de las inversiones, que se garantice las condiciones laborales correctas y las condiciones medioambientales. Yo creo que en eso el Estado tiene que responder con responsabilidad y que lo que se llegue a acordar reúna esas condiciones. Tiempo, mientras más nos alargamos, más complicado es, más incertidumbre hay y más riesgo existe. Pronto vamos a tener una nueva evaluación de las calificadoras de riesgo y yo espero que ya ese tema del Minera Panamá esté resuelto para ese momento. Eso sin contar que también tenemos la otra espada ahí de Damocles, que es Caja de Seguro Social. Don Danilo, sí, que también tiene que ver con todo esto. Sí, volviendo al tema de minera. Yo estuve buscando información y me encontré con que ha habido negociaciones de mineras Estado que han durado hasta 5 años. Y que hay un factor que ha hecho de elemento que uno tiene que observar por qué duran tanto, son tan largas las negociaciones. Y en aquellos casos donde la negociación ha ido más rápido es porque tienen leyes, códigos mineros, leyes bien hechas, con anticipación a los acuerdos mineros. Aquí estamos llegando a un acuerdo, pero pretendemos llegar a un acuerdo sin tener una ley sobre la cual descansar. ¿Ustedes como sector privado organizado ven que esto tiene lógica para sostenerse o ven que la cosa va a ser así por lo largo? Mire, el tema con minera, recordar es, yo puedo estar negociando y yo puedo tener un acuerdo de producción o puedo seguir produciendo mientras negocio. En este momento que hay la instrucción de parte de la Dirección de Recursos Minerales del MISI de estar en un plan de mantenimiento que ya ha indicado la empresa, que implica reducción de puestos de trabajo y una pérdida, la tenemos que ver con más urgencia que si estuviéramos en un proceso de negociación, pero actuando. El tema del código minero, sí, yo creo que nos faltó, y esto lo puedo reconocer de mucho tiempo atrás, actualizarlo y estructurarlo para prever ese crecimiento que venía de producción. A lo mejor sí hay que mejorarlo. No creo que este es el momento de cambiar las reglas cuando estás en un tema de negociación, pero sí tenemos que buscar, porque Panamá no solamente es la reserva de cobre que tiene en el área de Donoso, Panamá tiene muchas otras reservas de recursos minerales y tenemos que prever. Si hemos apostado a una economía fundamentada en la actividad minera, tenemos que tener la estructura legal para eso. Oiga, el calendario, ya hablamos en el tema tiempo en minera. ¿Hasta cuándo nos da el calendario con Caja de Seguro Social, sabiendo que la plata se nos acaba el otro año en el IBM?
Ya el tiempo se acabó, que ya lo tenemos que haber discutido. Y nosotros lo que estamos diciendo, Hugo, es, al menos sentémonos a ver, vamos a estudiar propuestas, pero sentémonos. Y no ha habido ese interés, y por eso es que decimos que es muy irresponsable que se quiera dejar el tema de la Caja de Seguro Social para el gobierno que entra en el 2024. Dejemos las cosas hasta ahí, don Temístocles. Vamos a la pausa. Gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa. Hablamos un poco de la semana política. Los políticos jóvenes nos acompañan esta mañana. Estará Ricardo Lombana y Juan Diego Vázquez. Así que pendientes. En segundos nada más. Dos líderes políticos de la nueva generación, independientes los dos a propósito, uno de partido político recién formado, el otro sigue, bueno, está al frente de su movimiento Vamos. Juan Diego Vázquez, don Ricardo Lombana, bienvenidos a Debate Abierto. Gracias, Hugo Famanía. Yo creo que el análisis de la semana tiene que comenzar con el tema que ha estremecido a Panamá y que ha tenido impacto internacional. Don Ricardo Martinelli y la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos respecto a esta figura que se podría enfrentar en las urnas a usted a propósito. O por lo menos él tiene la decisión de correr como candidato presidencial. ¿Cómo ve usted el panorama? Buenos días, Hugo. Buenos días a Danilo y a toda la audiencia. Soy consistente con lo que he venido planteando y lo que el Movimiento Otro Camino ha venido planteando desde el día 1. Primero, qué tristeza y qué vergüenza que sea nuevamente un país extranjero el que tiene que gritar a los cuatro vientos que el sistema judicial panameño no funciona y solamente trabaja en beneficio de la impunidad o en beneficio de cubrir a quienes meten las manos en el bolsillo a los panameños, atracan la nación, le causan daño a toda una población y aún así se salen con la suya. No es la primera vez. ¿Usted califica así al señor Martinelli? No, bueno, acabamos de ver una declaración del gobierno de los Estados Unidos, no mía, diciendo que el señor cometió serios delitos en el sistema panameño. Y las evidencias, no solo la ha visto los Estados Unidos, la hemos visto todos los panameños. Y ojalá el sistema judicial panameño hiciera su trabajo. Es triste que venga nuevamente otro país a señalar que el sistema judicial panameño no hace su trabajo y creo que todavía queda una oportunidad para que lo hagan. Pero indistintamente de eso, las repercusiones internacionales y nacionales que esto tiene. Panamá tiene varios años siendo señalado como un estado donde hay blanqueo de capitales, lavado de dinero, crimen organizado, poca institucionalidad, falta de certeza al castigo. Eso afectaba al sistema bancario, el sistema financiero. Cada vez menos inversionistas serios se fijan en Panamá y eso lo necesitamos para generar empleo. Y ahora una persona con ese perfil señalada de esta manera, más allá del daño a Martinelli, es el daño a un nombre que es Panamá y a todos los panameños porque eso nos afecta a todos. Y finalmente, desde el punto de vista de enfrentarse al señor Martinelli en las elecciones o no, reitero lo que he dicho siempre, nosotros no nos estamos preparando para enfrentar a Martinelli o no. Si mañana Martinelli no está, nosotros enfrentamos a un sistema clientelista y corrupto que tendrá su candidato. Nuestra organización política y nuestra visión política desde el día 1 es enfrentar a un sistema y Martinelli no es el representante exclusivo del sistema corrupto y clientelista. Si mañana está Martinelli, correremos en las elecciones y nos sentimos optimistas de que la población panameña terminará de abrir sus ojos. Y si no está el señor Martinelli, habrá otro representante de la corrupción y el clientelismo, porque la batalla de los panameños o de lo que nosotros hemos representado es contra un sistema que le ha dado la espalda a los panameños. El movimiento Vamos, este fenómeno, esta situación de esta semana, ¿qué evaluación ha hecho? Mira, yo creo que lo primero que, escuchando a Ricardo, yo diría es que no estoy seguro que si Martinelli corre o no corre, va a ser... Escuchando a Ricardo Lombana. Lombana. Sí. Va a ser otra persona el candidato del sistema clientelista y corrupto del que él hable, que sin duda alguna existe. Yo creo que de por sí hay varias personas que quieren aspirar a la presidencia de la República y a otros cargos de elección popular a los que nosotros como coalición sí nos enfrentamos, diputados, alcaldes y representantes, que son líderes, son creadores, son promotores de este sistema del que hablaba Ricardo Lombana, clientelista y corrupto que lamentablemente ha venido dominando la política nacional desde distintas esferas de poder e incluso, me atrevo a decir, con la complicidad de algunos casos de personas del sector privado. Nosotros vemos con preocupación
y lo que nos preocupa a nosotros desde la coalición es que podamos llegar a una elección en la que por el respeto del que yo me hago parte, a la presunción de inocencia, pueda llegar a gobernarnos alguien o a distintos cargos de elección pueda llegar personas que están señaladas por corrupción. Y yo te voy a decir algo, de nuevo, tratando de ser respetuoso a la presunción de inocencia. El expresidente se enfrenta a 2 casos, si no estoy equivocado, 2 o 3 casos, ya con fecha de juicio, en otro va en camino. Ahora viene esta declaración, producto, hay que recordar, porque eso no se ha dicho, ¿no? O no se ha recordado. La declaración no es porque los Estados Unidos lo investigaron, o bueno, seguramente sí, pero es porque sus hijos, su sangre, quienes acaban de llegar al país, dijeron, no, es que sí, nosotros lavamos dinero que le daban a nuestro padre, porque en ese momento se hacían contratos. Y yo vuelvo y digo lo que se ha dicho ampliamente. Como 2 personas, en este caso los hijos del señor Martinelli, que nunca fueron funcionarios del Estado, repito, nunca fueron funcionarios del Estado, le decían a una empresa, sea la que sea, yo te voy a ayudar a hacer A, B o C en el gobierno. ¿Cuál era el contacto que tenían? ¿Cuál más? El padre. Y por ende, yo lo que pienso de esta declaración es que más allá, como bien lo decía también Lombana, más allá del daño a Ricardo, más allá del daño triste, también creo que es triste el daño que se le hace al país, porque al final la gente habla de el expresidente panameño. Acá nosotros sabemos quién es, ¿no? Pero el reto que manda la ciudadanía y la pregunta que yo le haría a la ciudadanía es ¿qué más? Y claro, yo me uno a lo que él dice. Yo quisiera ver a la justicia panameña funcionar. Y si es el caso, que yo lo dudo enormemente, debo decirlo con respeto, que él se ha encontrado inocente o no culpable. De nuevo, lo dudo enormemente. Sin embargo, que la justicia pueda funcionar en tiempo oportuno. Y que no estemos ya en el comienzo de una etapa electoral, de una contienda electoral, con estas ascuas de si estamos votando o al menos está compitiendo una persona que es probablemente el más grande corrupto de los últimos años de este país. Entonces, por ahí yo creo que también tenemos que analizar las cosas. Fíjese que tomo la preocupación mirando la posibilidad a futuro de tener un presidente señalado por casos de corrupción a nivel internacional. Por allí comenzó usted. Y yo hice el ejercicio así mientras usted hablaba y, wow, me acordé lo caro que pagamos cuando hubo una época que había alguien en el poder, no alguien que podía estar, estaba en el poder y el país le costó caro porque a él se le señaló en aquel momento de narcotraficante, al señor Noriega, y lo pagamos muy caro. Llegó la economía en un momento en que pagábamos, hacíamos intercambios por bonos y pagando por papelitos. A ese nivel llegó nuestra economía. Entonces cuando usted dijo eso, yo miré hacia adelante, pero recordé la historia. Y revolví la mirada y sentí espanto. Yo no sé qué siente usted. Obviamente siento espanto, también siento vergüenza, porque somos panameños y nos debe avergonzar que se permita la impunidad de esta manera. Pero has dado en el clavo. Para todos aquellos que escuchan a este señor hablar de que les va a meter plata en su bolsillo, supuestamente, lo primero que tenemos que entender es que es fácil decir que vas a meter plata en el bolsillo cuando le has sacado tanta plata del bolsillo al pueblo, número 1. Número 2, veamos las repercusiones. El país tiene que entender las repercusiones. Haces la comparación con el tiempo de la dictadura. En tiempo de la dictadura lo sufrimos todos los panameños. No lo sufrió solo la cúpula militar o la cúpula PRD, luego de que el señor Noriega estaba vinculado a todas las actividades. Él no va a poder, si llega a ser presidente, que lo dudo muchísimo, aunque corra, dudo mucho y tenemos que estar claros que está queriendo meterle un cuento a la población de que va a meter plata en el bolsillo. Aquí se van a cerrar las puertas de un país. Esto, las empresas de Estados Unidos no licitan hace rato en Panamá porque tienen una ley severa para castigar a los empresarios de Estados Unidos que se metan en licitaciones en Panamá donde hay actos de corrupción o empresas vinculadas a escándalos. Pero ese no es el único país. Cada vez hay menos licitaciones o participación de empresas, por ejemplo, del Reino Unido, que participan aquí en Panamá. ¿Qué necesita Panamá hoy? Sedienta está la población de empleo. ¿Cómo se genera empleo? Con inversión, local y extranjera. ¿Usted qué cree que va a pasar o qué mensaje le está mandando? ¿Qué es lo primero que pregunta un inversionista? ¿Cómo funciona la justicia en Panamá? ¿Qué garantía tengo yo ante una inversión? Por eso las inversiones se están yendo a otros países donde hay sistemas que sí le están garantizando estabilidad a las inversiones. Entonces, el que crea que esto es solamente un problema político del señor Martinelli y de sus allegados, esto es un problema de país.
Este es un problema de futuro. Y hablando de futuro, yo creo que los panameños tenemos que entender o empezar a entender, y lo digo con mucho respeto, que Martinelli, Varela, Cortizo y todos los que rodean el entorno y algunos de los que mencionaba Juan Diego, que representan el clientelismo y la corrupción en este país, tienen que empezar a ser vistos como el pasado político de esta república. Y aquí hay dos personas, no somos los únicos, hay otros más, que hemos surgido recientemente a la palestra pública y que somos líderes nuevos, que estamos pensando en el futuro del país y queremos librarnos y también poder conducir de cada uno desde su trinchera, pero trabajando en conjunto en los puntos comunes, en construir futuro político. Y yo creo que nos conviene y nos convendría que el tema de Martinelli deje de ser tema próximamente. Y para que deje de ser tema, la justicia panameña tiene que hacer su trabajo. Y como decía Juan Diego, si no hace su trabajo o lo declaran no culpable o por lo que pase, bueno, que vaya al ruedo político el señor Martinelli y ahí veremos qué decide la población panameña en el 2024. Ahora, eso es parte de lo que está ocurriendo en el mundo político-jurídico, por decirlo de alguna forma. Algo más que está pasando son las conversaciones para alianzas, entendimiento, yo voy a la cabeza, etcétera. Eso es lo que ha estado en los titulares en estos días. ¿Qué síntoma representa para el país que a estas alturas estemos hablando de quién va a la cabeza, coaliciones, alianzas, y no estemos hablando de los problemas del país? ¿Qué lectura tiene usted, Juan Diego, por ejemplo? Mire, yo creo que algo que desde hace mucho tiempo el país ha venido reclamando de estas alianzas que se han dado, por ejemplo, la que llevó al presidente Cortizo al poder, la que llevó en su momento a Varela al poder, y así hacia atrás desde Martinelli, incluso desde mucho antes, es que esas alianzas, todo indica, y digo todo indica por la gestión de esos gobiernos ahora que están andando, que son alianzas politiqueras, que son alianzas en las que nos sentamos y decimos, bueno, yo tengo más puntos en la encuesta, yo quiero ser presidente, me faltan 5 puntos, tu partido es chiquito, yo te nombro, por poner un ejemplo nada más, en la lotería, te pongo un ministro del Ministerio de Gobierno, tú nombras a todo el mundo en esa planilla y bueno, nos vamos para adelante. Y dice la gente, ¿dónde firmo? Sin pensar, oye, ¿qué vamos a hacer con el seguro? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué piensas tú de la salud pública del país? ¿Qué piensas tú de cómo traer más inversión extranjera directa? Eso no importa. ¿Cómo generar empleo? Eso no importa. El tema es cómo generar empleo para los de mi partido, para poder que yo me siente contigo a conversar. Y yo, desde una coalición que es independiente, no es un partido político, pero que tiene un capital político importante, ya estoy viendo esas conversaciones, al menos hablar de ellas, como tú bien decías, en los medios de comunicación. Y es preocupante porque, vuelvo e insisto, son muy pocos los casos en donde he visto que dicen, bueno, me voy a sentar con no sé quién porque estamos de acuerdo en este tema para cambiar el país. No, sino que, como bien decía Lombana, hay personas uniéndose para batir a alguien o para vencer a alguien, cuando yo creo que debe haber personas de todos los niveles políticos, un presidente de un partido político, etcétera, sentados viendo cómo van a resolver los problemas del país y llevar esas propuestas a la ciudadanía, y no diciendo, es que voy a acabar con no sé quién. Ustedes de alguna forma se han tirado flores mutuamente aquí en cámaras, los dos, el uno al otro. ¿Han conversado ustedes? ¿Han hablado de alianzas? Yo creo que no eso está en el ambiente. Yo creo que no debe ser visto como tirar flores. Creo que ambos sabemos que tenemos muchos temas en común en cuanto a los objetivos que queremos para el país. Y yo le he expresado a él en privado lo que puedo expresar públicamente en cuanto al importante trabajo que él como diputado ha realizado en la Asamblea en representación de muchos panameños que quieren vencer el flagelo de la corrupción, que quieren vencer el flagelo del clientelismo, que quieren acabar con un sistema que se aprovecha de la gente, y eso son áreas comunes. Y eso siempre hay que reconocerlo, tanto de él como de otros diputados de la bancada independiente. Ahora esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿hay conversas o no? ¿Hay acercamientos o no? Yo voy a darle mi opinión al respecto. Yo coincido con lo que dice Juan Diego con respecto a las alianzas electoreras. Lo hemos hablado aquí sentados. O sea, primero, es irresponsable en una coyuntura social y económica como la existente, con tanto desempleo, con gente sin acceso a medicamentos, sin acceso a agua potable, sin trabajo, etcétera, estar en un medio de comunicación hablando de conversaciones de quién va a la cabeza, de quién se baja, de quién sube, de cuánto marca una encuesta. Para mí, eso es una bofetada a la población que hoy está contra la pared. La conversación debe ser la que dice Juan Diego. ¿Cómo vamos a cambiar y transformar este sistema para que beneficie al panameño?
Y mi posición ha sido clara. Uno, no es el momento para hablar de eso. Nosotros estamos enfocados, ellos desde la coalición Vamos, nosotros desde el Movimiento Otro Camino, en brindarle a la población, preparar las propuestas, las acciones para solucionarle los problemas a la población. Y me parece que aquí hay un contraste importante. Mientras hay candidatos que están peleando para no quedar presos, o están peleando para que no les quiten su partido, o están en otras cosas, hay políticos panameños, cada uno desde su trinchera, trabajando en qué es lo que el país necesita para surgir. Entonces sí, nosotros hemos conversado, yo creo que yo lo he dicho públicamente, él lo ha dicho, se han conversado con otros sectores también, y hemos conversado ¿para qué? Para, desde mi punto de vista, impulsar lo que yo considero debe ocurrir y lo que el movimiento considera debe ocurrir, que es la unificación de un bloque independiente hacia las elecciones del 2024. Falta mucho para eso, pero él podrá decir, las veces que hemos conversado, nuestra conversación no es sobre quién va a la cabeza, quién es el candidato, quién no es el país está sumido en una debacle institucional. Narcopolítica, narcotráfico, Caja de Seguro Social y su programa IBM al borde de la quiebra. La reputación internacional de Panamá por el piso, desempleo, un sistema de salud y educativo casi en el colapso. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y esas son las conversaciones que nosotros tenemos que tener. Don Danilo. Y definitivamente hay una aspiración, y pienso que muchos ciudadanos tienen la aspiración de ver a un bloque independiente. Y cuando digo bloque independiente, yo sigo incluyendo al movimiento Otro Camino, a pesar de que sea un partido político, porque el partido lo hicimos por una necesidad de organizar nacionalmente a parte importante del movimiento independiente. Si hay que enfrentar un sistema corrupto, y a ese planteamiento suyo, el diputado Vázquez le dice, es que hay una comunidad corrupta. O sea, no es una sola figura. Mi pregunta es, ¿qué prioridades tienen en esa tarea? ¿Eso incluye, por ejemplo, cambiar las reglas de juego? Y cuando hablo de reglas de juego me refiero, para no ponerle eufemismo ni otro nombre, cambiar la Constitución de la República, cambiar la estructura que permite que exista un sistema corrupto. Es que el sistema corrupto y clientelista no se cambia hablando, no se cambia diciendo que lo quieres cambiar. Primero tienes que tener un movimiento, una conducta, una ejecutoria política que va en línea con la ausencia de prácticas clientelistas, la ausencia de prácticas corruptas y demás. Número dos, por supuesto que implica, o sea, si el señor Juan Diego Vázquez aquí presente, o la coalición Vamos, u otros políticos o grupos panameños que queremos terminar con el sistema corrupto y clientelista, el día de mañana nos pusiéramos de acuerdo, estoy seguro que la discusión o lo que va a preponderar, va a darme importancia en esa discusión, no es cómo se reparten los cargos. Él lo dijo, yo lo he dicho. Esto no es regalándole la lotería al Molirena para que 4 bellacos la expriman o la ordeñen. Esto es hablando de cómo vamos a transformar. Y desde mi punto de vista, sí. Implica el cambio de las reglas del juego. Implica que los diputados de la República no puedan tener acceso a fondos públicos para que no puedan hacer lo que hacen hoy, que es ordeñar el sistema, no solo con nombramientos de botellas y tantas otras cosas más. Implica el cambio de las reglas del juego, implica minimizar el subsidio electoral. Pero mire, ¿no? Escuchándolos hablar, me lleva a una realidad, y es el hecho de que Vamos no tiene candidato presidencial. Ellos no están trabajando en esa área. Ustedes sí tienen candidato presidencial. ¿Pedirían entonces o endosarían ustedes la candidatura presidencial del señor Lombana? Nosotros estamos ahora mismo en el debate interno como coalición en qué postura vamos a tomar. Primero tenemos que decir si queremos tomar una candidatura presidencial o no. Y luego, por supuesto, que la de un partido Nobel, un partido que no ha estado inmerso en corrupción, no ha tenido la oportunidad de gobernar, y de alguien que fue el tercer lugar en la elección, es una opción interesante. Pero eso me suena casi a un sí. Que eso me suena casi a un sí. Yo soy franco, usted me conoce. ¿Es o sí o es no? Y en este momento estamos analizando si vamos a apoyar a alguien y después veremos a quién. Ahora bien, ¿cómo va la búsqueda de firmas? ¿Cuesta arriba todavía? Bueno, la búsqueda de firmas no ha sido sencilla. Lamentablemente, el sistema clientelar y corrupto ha llegado al tema de las firmas. Hay mucha gente usando dinero de distintas fuentes diferentes para poder buscar las firmas, y eso ha puesto que sea la carrera un poco más complicada. Sin embargo, hoy la coalición tiene arriba del 70% de las candidaturas
alcanzadas a través de la firma, mantenemos los primeros 3 lugares en la mayoría de los casos y creemos sin duda alguna que vamos a tener una bancada independiente mucho más grande representada con miembros de esta coalición. El camino es largo, complicado y además es una carrera de resistencia. Pero Así ojo, es. ¿Ah? no dejamos por fuera algo bien típico que en otra ocasión podemos tocarlo, y es que muchas de las firmas que están obteniendo los independientes vienen de gente inscrita en partidos. Pero es que todo el mundo está cansado, la gente inscrita está en cansada. partido, muchas veces, y eso este es otro programa, Ella. no se inscriben los 700.000 Oiga. miembros que tiene el PRD, no son porque creen en el PRD, es porque el sistema político corrupto, clientelista, que este señor que está aquí y yo y muchos otros combatimos, le ofrece eso como la única posibilidad de subsistencia. Inscríbete y te doy trabajo. Inscríbete y todo esto. El tiempo Eso se nos acabó. tiene que cambiar. Y hay que recordar también que hay muchos candidatos o precandidatos independientes cuyo cordón umbilical está ligado a los partidos Así políticos o que recientemente se acaba de cortar. Hay de todo, hay de Hay de todo. todo, así que eso Las gotitas de sangre todavía. no sé. colgando del- Vamos a la pausa. Hablamos de salud en segundos, nada más pendientes. Siga con Debate Abierto. Cerremos hablando del tema salud, centrado principalmente en el tema pandemia, porque a propósito, doctor Javier Nieto, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Hugo. La OMS, la posibilidad de declarar ya el fin de la pandemia es algo que tiene como una tarea pendiente en los próximos meses. ¿Ocurrirá o no? Ya hemos llegado a ese estadio. ¿Qué le dice su conocimiento y su información? Bueno, mira, hay que tomar en cuenta que es muy probable que más del 70% de la población a nivel global haya desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2, contra el virus que produce la COVID-19. Hay un porcentaje no despreciable de la población a nivel global, más del 80% de las personas a nivel global han recibido al menos una dosis de vacuna contra la COVID, y desafortunadamente hay áreas de mejora, particularmente en países con recursos económicos limitados. Algunos países del África, por ejemplo, el porcentaje de personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna es de un 25%, 30%. O sea que inclusive hay una inequidad con respecto al acceso a las vacunas. Entonces hay como una combinación de inmunidad natural, o sea, del gran número de personas que han estado expuestas a la infección por el SARS-CoV-2, y hay un número no despreciable de personas que han recibido la vacuna. Y tienes estas otras personas que han desarrollado inmunidad híbrida, o sea, que han desarrollado infección por la COVID y se han vacunado. Entonces, en ese contexto, la infección como tal se ha ralentizado en el contexto de que las variantes que actualmente circulan, que son sublinajes de Omicron, toma en cuenta que tenemos más de un año que no hay emergencia de nuevas variantes. Lo que hemos tenido son sublinajes de una variante, que es la variante Omicron, que empezó a circular en enero del 2002, del 2022, y de allí es que han empezado a salir estas subvariantes, pero con la combinación entre la inmunidad natural y las vacunas tal vez han hecho que no haya emergencia de nuevas variantes. Entonces sigues teniendo variantes que son muy transmisibles, pero menos letales. ¿Toda esta combinación de factores llevará a la declaratoria del fin de la pandemia? ¿Qué prevé usted? Bueno, es probable que la Organización Mundial de la Salud pueda considerar como no una urgencia sanitaria la COVID-19. Eso podría ocurrir. Habría que ver también el comportamiento de lo que ha estado ocurriendo en China. Sí, porque particularmente en China lo que ha estado ocurriendo en el contexto de la flexibilización de las medidas es que hay un gran número de casos que están traducidos en un sinnúmero de muertes. Y el otro problema que ha habido en China es que en China, a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestros países donde se ha usado vacunas de ARN mensajero, en China se han usado vacunas inactivadas que se han podido observar que tienen una efectividad y un impacto menor particularmente para prevenir contagios y enfermedad grave por la COVID. Y hay un porcentaje importante de la población
en China, particularmente la población de más de 65 años y aquella con factores de riesgo, comorbilidades, que no está completamente vacunada. Y eso es lo que ha condicionado ese incremento de contagios y de casos graves por la COVID, ¿no? ¿Y eso qué riesgo representa para nuestro país, que está al otro lado del mundo? Mira, es muy poco probable que eso realmente represente un riesgo, y te explico por qué, Hugo. Porque de alguna u otra forma la población en Panamá está blindada. El 90% de la población en Panamá ha completado 2 dosis de la vacuna contra la COVID. El 90% de la población. El 48% de la población ha completado el primer refuerzo o la tercera dosis de la vacuna, si podemos decirlo de otra forma. Y un poco menos del 30% ha completado el segundo refuerzo o la cuarta dosis de la vacuna. Pero lo que te quiero decir es que la población en Panamá está lo suficientemente blindada como para en algún momento vamos a tener contagios por la COVID, sin duda alguna, pero es muy poco probable que esos contagios incidan sobre hospitalizaciones y sobre muertes. Para que tengas idea, mira, para que tengas idea, durante la primera ola de la COVID en Panamá, que fue por la variante de Wuhan, la semana donde más hubo decesos, hubo 204 decesos. La semana donde más hubo decesos. En la segunda ola, la semana donde más hubo decesos, hubo 328 decesos. ¿Tú sabes cuántos decesos hubo en esta sexta ola? O sea, lo máximo que tuvimos en decesos. ¿Cuánto fue? 12 decesos. ¿Y de esos 12, cuántos tenían? ¿Cómo andaban en vacunación? Más del 90% no están vacunados. Lo que significa que si nosotros comparamos lo que pasó durante la segunda ola con lo que ocurrió en esta sexta ola, había un 26% de reducción de las muertes por la COVID. Una distancia de aquí al cielo. ¿Y eso a qué se debe? A que el 90% de la población ha recibido al menos 2 dosis, a que el 48% de la población ha recibido su primer refuerzo, al hecho de que yo me atrevería a decir que más del 80% de la población en Panamá ha tenido la COVID. O sea, que ha desarrollado anticuerpos contra la COVID. La inmunidad híbrida y todo lo demás. Don Danilo. Exacto. Sin duda alguna ese es el factor determinante. Sin embargo, yo quisiera que usted ponderara otro factor, que es el factor atención. Tengo la impresión, porque me tocó comprobarlo, que la capacidad de respuesta también fue muy ágil. El aparato de salud del país, por ejemplo, el hospital que se hizo, la clínica que se hizo en Amador, tenía una capacidad de reacción muy ágil, y con herramientas tecnológicas que te permitían responder mucho más pronto a las situaciones que requerían cierta atención. A su parecer, ¿cree usted que esto es así o que no, o que fueron otras cosas las que pudieron también influir? No, por supuesto, Danilo. A mí dentro de todo me gusta ver el vaso medio lleno y no medio vacío. En el contexto de que no habían vacunas, era importante establecer todas estas medidas de distanciamiento físico, el uso obligatorio de la mascarilla y en su momento todo este debate que se generó de los confinamientos y de los toques de queda. Hay que tomar en cuenta que el confinamiento era necesario en el contexto de que había la circulación de una variante que era altamente letal, que era la variante de Wuhan. No teníamos tratamientos efectivos ni teníamos vacunas efectivas. Y aparte de eso, algo que yo tengo que reconocer que aquí también se hizo muy bien fue todo el tema de la trazabilidad, que fue liderado por el actual ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. A mí me parece que eso también hizo mucho la diferencia. Panamá, de hecho, fue uno de los pocos países de Latinoamérica que estableció los tratamientos de uso temprano de la COVID cuando hubo disponibilidad de estos tratamientos que fueron el Paxlovid y el Molnupiravir, aparte del Remdesivir. No estoy hablando del uso de estos tratamientos de no probada eficacia, que a mí me parece que esa sí fue una etapa vergonzosa de la pandemia, que fue el uso de la hidroxicloroquina y de la ivermectina. Eso realmente no tenía ningún sentido, ningún objeto utilizarlos. Pero Danilo,
a mí me parece que hubo una combinación de factores, ¿no? La introducción de tratamientos efectivos para el manejo temprano de la enfermedad, la estrategia de la vacunación, el hecho de que Panamá utilizara vacunas de ARN mensajero, también hizo la diferencia en comparación con algunos otros países que utilizaron vacunas inactivadas. Ahora, hablemos del presente mirando a futuro. La sexta ola, nos dicen las autoridades, ya pasó. Así que uno dice, bueno, vendrá la séptima. ¿Qué relación podría darse entre una séptima ola y las actividades multitudinarias que se vienen dentro de unos días? Viene carnavales, viene Semana Mayor también, vienen todos esos días en que la gente hay una gran movilización, hay mucha actividad, mucha aglomeración. ¿Qué relación podría existir entre uno y lo otro? ¿O la séptima ola depende de otros factores? No, bueno, en Estados Unidos está circulando el sublinaje de Omicron XBB1.5. Es muy probable que nosotros tengamos circulación de ese sublinaje de Omicron en Panamá. Es muy probable que tengamos una sexta ola en el contexto de todas estas actividades multitudinarias y de aglomeraciones. Y ahí el llamado a la comunidad de vacunarse, que es tal vez lo más importante. La vacuna va a disminuir el riesgo de los contagios en comparación con los no vacunados y va a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad grave. Y es importante vacunarse con la vacuna bivalente que ha empezado a llegar a Panamá. La vacuna bivalente significa que esta vacuna tiene un componente de la cepa de Wuhan, de la cepa de China, y tiene un componente también de un sublinaje de Omicron, que es del sublinaje BA4 y BA5. Pero ¿qué es lo que se ha visto en la actualidad? Si tú recibes la vacuna bivalente, tienes 16 veces menos riesgo de morir en comparación con un no vacunado y tienes 2 veces menos riesgo de morir en comparación con las personas que recibieron la vacuna monovalente, o sea, con la primera vacuna. Sin embargo, escuchaba precisamente a las autoridades esta semana decir que iba muy lenta la aplicación de la bivalente y demás. Hay algo de desconfianza en algunos sectores. ¿Qué le diría usted? Bueno, a mí me parece que dentro de todo lo que ha hecho falta es, en primer lugar, recibir un gran lote de vacunas, eso en primer lugar. El Ministerio de Salud también tiene que estar haciendo la promoción de la salud y explicarle a la población por qué es importante recibir la vacuna bivalente. Hay una diferencia importante entre la vacuna bivalente y la vacuna monovalente, particularmente en aquellas personas de más de 65 años y con comorbilidades. Pero ayer me pasó algo bueno. Bueno, a mí no me pasó algo bueno, pero le pasó algo bueno, porque yo fui casualmente a vacunarme y cuando llegué, poco antes de mediodía, me dice la enfermera, ay, yo no sé qué ha pasado, que vino un montón de gente y ya se nos acabó la cantidad de vacunas que eran para hoy. Así que me toca, pues, próximamente irme a vacunar. Acá la pregunta es, si se suspendiese la vacunación a esta población, porque entiendo que la población que está ahorita mismo es la de mayor riesgo. Ok. Sí. ¿Qué riesgos hay? O digamos que no se suspendiese, que se mantuviese al ritmo que está. ¿Qué riesgo está enfrentando la otra población? Los niños pequeños, los niños que ya van a regresar a clase dentro de un mes o un mes y medio. O sea, porque aparte de la aglomeración que dice Hugo, la aglomeración escolar de por sí representa un riesgo. ¿Qué hay para esa población? Bueno, también es importante vacunar a esa población. O sea, la recomendación de la vacunación empieza desde los 6 meses de vida. Hay de hecho una publicación reciente donde se hizo un análisis de más de 17 estudios de investigación que involucraron más de 10 millones de niños entre los 5 y los 11 años y se pudo demostrar que la vacuna desarrollaba anticuerpos, tenía un perfil de seguridad aceptable en esa población entre los 5 y los 11 años y reducía el riesgo de hospitalización en más de un 70%, que es lo que de alguna u otra forma nos interesa prevenir en la población, la enfermedad grave, las hospitalizaciones y particularmente las muertes. ¿Y hay capacidad para no suspender una, sino mantener la población de niños en riesgo, por el riesgo que representa la aglomeración escolar, con la vacunación de la población, otra, la de adultos, que debe seguir vacunándose? Sí, por supuesto. De hecho, Danilo, a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a ir
migrando a lo que se estuvo discutiendo en la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, y es la vacunación anual contra la COVID. Igual que se hace con la influenza. Igual que se hace con la influenza. Entonces, un grupo de expertos se reúne en el verano, elabora realmente un plan de desarrollo de cuáles son las variantes que deben contener las vacunas, y para antes del otoño se tienen las vacunas que tienen que ser administradas antes de que empiece el invierno, particularmente en el norte. Eso es lo que se ha planeado hacer. Así que es muy probable que nosotros vayamos hacia esa conducta de vacunar de forma anual, porque operativamente y programáticamente se hace muy difícil vacunar cada 4 o cada 6 meses. No tiene ningún sentido en el contexto actual, cuando más del 80% de la población está expuesto al SARS-CoV-2 y el 90% de la población ha recibido 2 dosis. Entonces eso nos da como la facilidad programática operativa de hacer la vacunación anual. Una de las grandes ventajas de viajar es que la referencia que tienes al contactar a la gente, al tener contacto directo con la gente, te permite hacer un balance en la mentalidad que había hace unos 2 años que me tocó ir a hacer un recorrido por Europa, que difería mucho de la información que nosotros recibíamos acá. O sea, acá la información que recibíamos era: París está en llamas, la gente en contra de la vacunación. Yo fui y no era así. Entonces, el comportamiento y la mentalidad del ser humano, ya no del panameño, respecto a esta pandemia, ha cambiado. Y eso me llama la atención. El mismo comportamiento, los hábitos, como algunos siguen usando mascarilla, usted lo ve más en las personas de mayor edad, en personas que tienen contacto con el público, algunos contados con los dedos de la mano también. Y cuando usted conversa con ellos, confianza en el tema vacuna. Ese tema me llama poderosamente la atención. Insisto, información recabada por contacto directo, no por lo que te mandan en grupos de WhatsApp. Eso creo que hay que destacarlo. ¿Usted que tiene información? No, por supuesto, Hugo. A mí me parece que la crisis sanitaria rompió un paradigma, y era que a veces teníamos como ese mito de que las vacunas estaban enfocadas a la población pediátrica y no tanto a la población de adultos. Y ahora sabemos que realmente dentro de esta estrategia del envejecimiento saludable es importante vacunarse, no solamente vacunarse contra la COVID, vacunarse contra la influenza, vacunarse contra el neumococo, vacunarse contra la enfermedad por Bordetella pertussis, que así como produce enfermedad en los niños, puede producir enfermedad en los adultos. Entonces, creo que eso es rescatable, eso es importante, no el enfoque terapéutico de la salud como tal, que me parece que es un paradigma que hay que romper, sino más bien en el enfoque preventivo, en los estilos de vida saludable, en una dieta adecuada, en hacer ejercicio, ¿me entiendes? Y el agregar las vacunas como parte de la manutención de esos estilos de vida saludable. Eso tal vez es lo que más podríamos rescatar de toda esta crisis sanitaria también. Don Danilo. Ahora que vamos a pensar en la época post-COVID, ¿qué hemos aprendido en cuanto a las enfermedades que regularmente han estado aquí, todas las otras que requieren vacunación o que no requieren vacunación, pero que son riesgo para la salud del panameño? ¿Podríamos decir que tenemos un mejor esquema de respuesta? Me refiero a todas las enfermedades que normalmente se tienen, para las cuales hay vacunación, las enfermedades vinculadas a la gripe, la tuberculosis, la malaria, el dengue. O sea, ¿tenemos una mejor capacidad de respuesta para esos problemas que son, digámoslo así, de presencia recurrente en el país? Yo creo que tenemos áreas de mejora y hubo oportunidades perdidas. Yo creo que esta crisis sanitaria debió haber derivado a tener un sistema de salud, sistema único de salud. El sistema de salud demostró ser resiliente, pero no necesariamente eficiente. Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia un modelo de salud preventivo enfocado a los desafíos poblacionales, enfocado en la prevención y no tanto en el aspecto terapéutico. Creo que la crisis sanitaria también debió haber llevado a la importancia de la investigación en Panamá. En Panamá solo se invierte
el 0.13% del Producto Interno Bruto. Y se está invirtiendo menos, a propósito. Bueno, después de la pandemia, ¿no? Porque de hecho, si no tiene lógica. sacas el aporte del Smithsonian, ese aporte es de 0.08% del Producto Interno Bruto. Y realmente la meta era el 1% del Producto Interno Bruto. Y en medio de la pandemia decías, hey, hemos aprendido que tenemos que invertir más, pero la realidad es que no lo estamos haciendo. Doctor, gracias por habernos acompañado. Esas cifras que nos planteó de primera ola, segunda ola, la última ola, nos ubica en recuerdos de temas que a veces se nos pasan. Cuando todo esto comenzó, había países donde se recogían los muertos en las calles. Y en Panamá, y eso lo tenemos que decir, Panamá no pasó por escenarios como esos. Gracias a Dios y gracias a que la mayoría de la población cobró conciencia de caminar en la dirección correcta y orientaciones como la suya. Gracias, doctor, por decir. Muchas gracias a ustedes. Y estar aquí. Gracias, don Danilo, a ustedes por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, volvemos a encontrarnos otra vez. Esta tarde, a las 3, el programa completo en Eco TV. Mientras tanto, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Me parece? Bendiciones.